Hola niños, ¿cómo están? Espero que junto a su familia estén muy bien. Ya nos volvemos a ver después de una semanita de descanso para algunos y de ponerse al día para otros. ¿Ya? ¿Cuál es el tema de esta semana? Células procariontes y eucariontes. ¿Estamos listos? Así que mucha atención. Lo primero que tienen que entender es que las células es la unidad básica de todo ser vivo. ¿Qué significa? Que todos los seres vivos, desde la bacteria, desde los microorganismos, hasta el ser humano, una planta, un ave, un pez, están formados todos básicamente por células. ¿Ya? Y aquí los podemos dividir en dos grandes grupos. Tenemos las células procariontas, ¿ya? Que son todos los organismos y los seres vivos que están formados por una sola célula, como por ejemplo las bacterias. Las bacterias son seres vivos que están formados por una sola célula, una única, y reciben el nombre de procariontes. Y tenemos las células eucariontas, ¿ya? Que tienen la capacidad de unirse, juntarse con otras células para formar organismos más complejos, como por ejemplo tejidos, órganos, organismos, ¿ya? Y organismos más complejos. ¿De qué tipo? De origen vegetal y animal. Por lo tanto, las plantas y los animales están formados por células eucariontas y las bacterias y organismos microscópicos están formados por células procariontas. ¿Estamos bien? Sigamos, con mucha atención. ¿Pero qué significa célula procarionta y célula eucarionta? Pues bien, esto viene de un origen griego, ¿ya? Procarionta significa antes de la nuez y eucarionta significa con la verdadera nuez. ¿Pero a qué se referían con la nuez? Con algo muy simple. Las células procariontas no tienen núcleo. Las células eucariontas sí. Los griegos a esto se referían con la nuez, ¿ya? Porque tiene esta forma. Entonces, segunda cosa importante, las células procariontas no tienen núcleo y las células eucariontas sí lo tienen. ¿Cómo es una célula procarionta por fuera? Pues bien, se puede reconocer fácilmente por los diferentes pelillos que tiene, ya que se llaman flagelos. Estos les permiten a este tipo de células el desplazamiento. Como son organismos vivos, pero de una sola célula, necesitan moverse, desplazarse. ¿A través de qué? De estos flagelos, de estos pelitos que les permiten desplazarse y moverse. ¿Pero cómo son por dentro? Pues bien, aquí tenemos una foto por dentro de una de estas células. Como es un organismo vivo, tiene diferentes organismos, diferentes órganos, que reciben el nombre de orgánulos. ¿Ya? Una cosa muy importante, este tipo de células no tiene núcleo. Por lo tanto, todo su material genético, es decir, su ADN, se encuentra disuelto dentro de la célula. Por el contrario, las células eucariontes son células más grandes, más complejas. Si se fijan por fuera, no necesitan estos pelitos. ¿Por qué? Porque estas células tienen la capacidad de unirse con otras para formar organismos más complejos, para formar lo que son tejidos. Estos tejidos forman órganos y estos órganos forman diferentes organismos, por ejemplo, animales y plantas. ¿Pero cómo son por dentro? Pues bien, al igual que las células procariontes, estas células también tienen diferentes órganos. Aquí podemos ver algunos. Tenemos el lisosoma, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, el citoplasma, membrana celular y fundamentalmente y muy importante, un núcleo. Sí, estas células sí tienen núcleo y dentro de ese núcleo se encuentra el ADN. No se encuentra disuelto como la otra. Aquí se encuentra dentro del núcleo.
Una gran diferencia. Mucha atención. Por lo tanto, ¿qué diferencia hay entre la célula eucarionta y procarionta? Pues bien, aquí los tenemos. Primer aspecto, el tamaño. La célula eucarionta es más grande. Segundo aspecto, el núcleo. La célula eucarionta sí lo tiene y la procarionta no. Tercer aspecto, su modo de vida. La eucarionta ya pueden ser organismos unicelulares formados por una célula, que a la vez pueden ser también pluricelulares, formados por muchas células. En cambio, la procarionta solamente está formada por una sola célula, es decir, unicelular. Y finalmente, su forma de reproducción. La procarionta es de reproducción asexual, que significa que una sola célula se divide en dos para formar más. En cambio, la eucarionta se puede reproducir de forma asexual y sexual, que significa que se necesitan dos células para unirse y formar otra más. Pues bien, ese es el fin de esta presentación, donde vimos los diferentes tipos de células y sus características. Ahora revisemos rápidamente la guía de trabajo ya para ver sus actividades. Mucha atención. Muy bien, aquí tenemos ya la guía número 5 con los contenidos del año 2020. Como les dije, estamos trabajando la segunda unidad de la célula y el tema de esta clase es la diferencia entre las células procariontes y eucariontes. Ahí tenemos las características de la célula procarionte que ya vimos, entre ellas su forma, su desplazamiento, que son organismos unicelulares, que no tienen núcleo definido, que son células más pequeñas, y las células eucariontes, que ya son células más grandes, más complejas, que sí tienen un núcleo definido y que en su interior está el ADN. Esta célula básicamente consta de 4 partes: la membrana plasmática, la pared celular, el citoplasma y su núcleo. Pues bien, veamos las actividades. En el ítem número 1, ya, ustedes tienen que poner, ¿acaso estas características corresponden a una célula eucarionte? Anotan una letra E, o es una célula procarionte, la letra P. Por ejemplo, la letra A. Este tipo de célula no tiene núcleo claramente diferenciado. ¿De qué célula estamos hablando? Claro que sí, una procarionte, así que pongan la letra P. ¿Se entiende? En el ítem número 2, yo ahí les di 6 conceptos y ustedes los tienen que ir ordenando en el cuadrito. Esos conceptos están hablando de su ADN, de los orgánulos o de la célula como organismo. Ustedes tienen que ordenarlos, ¿acaso es una célula procarionte o eucarionte? Por ejemplo, dice, solo posee unos pequeños orgánulos llamados ribosomas. Entonces, como son unos pequeños orgánulos, estamos hablando de una célula procarionte. Así que ahí anotan, célula procarionte, en el cuadrito de orgánulos, anotan ese concepto. Y así lo van completando. Finalmente, una sola pregunta. ¿Cómo está formada la célula eucarionte? Básicamente por 4 partes. Las anotan. Y aquí tenemos finalmente las páginas del libro y el video que siempre se da como recomendación. Ya, muchachos, les recuerdo, todos aquellos que vayan terminando guías, envíenmelas. Ya, y las estaré revisando. Un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.